Buenos días, muchachos, un placer saludar a todos mis mayores, mis ahijados, mis seguidores y mi público en general. Como ustedes pueden ver aquí, este bello ejemplar lo tengo para una obra que a continuación voy a hacerle a una cliente muy apreciada de la Ciudad de México. Cuando mi ahijado venía en camino con el chivo, él me pregunta, porque él tiene su munanzo, es un jovencito que se rayó hace aproximadamente como unos 3 años, y aquí ya punto fijo estaba Falcón, y él me pregunta: padrino, he escuchado que cuando se otorga menga, uno puede repartir la menga. Por ejemplo, si yo estoy pactado con entidades mayores y yo tengo mi munanzo así como usted, el pentagrama, y si soy palero y tengo mi patipemba, mi enfumbe, como usted me lo entregó, y de repente tengo a mis guerreros, tengo mi otán, tengo mi mano de orula en otro cuarto, yo puedo otorgar la menga y repartirla para todo el mundo. Y es muy importante, muchachos, es muy importante que tomen en cuenta que eso es un grave error en la religión yoruba. Cada cosa va por separado y las cosas no se pueden mezclar. Si ustedes, por ejemplo, que son mis ahijados, que tienen, por ejemplo, mano de orula, que tienen santo de cabecera, como en mi caso, por ejemplo, que soy hijo de Leguá, si ustedes, por ejemplo, son hijos de Ochun, de Oyá, de Yansa, de Olodumare, Babalú Ayé, si ustedes tienen en su cuarto sus santos, sus sotanes, sus hechús, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con el munanzo donde ustedes tienen su lucero y sus enfumbes. Yo tuve que hablar con mi ahijado muy claramente, porque es un gravísimo error que ustedes vayan a otorgar menga y, como dice él, no, yo voy a repartir la menga y la doy a todo el mundo. Negativo el procedimiento, porque cuando nosotros repartimos la menga para todo el mundo y hacemos fiesta, los santos se ofenden, porque cada entidad es celosa. Las entidades mayores, por ejemplo, las entidades mayores son celosas. Si la menga es para ellas, las entidades mayores quieren que la menga sea exclusivamente para ellos. Ahora bien, si como mi ahijado me dice, no, yo tengo mi enfumbe y yo estoy pactado con entidades mayores como usted, perfecto, yo no niego que él tenga su enfumbe y que él haya sido un cliente anteriormente que quiso pactar con el demonio y tenga su pentagrama conjuntamente con su patipeme, su munanzo. Pero si ustedes son ahijados míos, para los que estén pactados y a nivel de que son pactados también sean tatas, pinos nuevos o paleros o ganguleros, si ustedes tienen un ejemplar y ustedes van a darle menga a sus enfumbes, es a sus enfumbes. Por más pactados que estén, el trabajo es y la menga es otorgamiento para los enfumbes. Ahora bien, si ustedes como pinos nuevos, ustedes tienen un cliente, padrino, yo quiero que usted me haga un trabajo con las entidades oscuras, y ustedes van a matar el chivo en el munanzo, ustedes otorgan la menga, sacan su baúl del diablo, como hago yo en mis videos, y le otorgan la menga a las entidades mayores sobre el baúl del diablo. ¿Por qué? Porque el cliente o ustedes como ahijados necesitan favores, necesitan cumplir ciertas peticiones, necesitan recibir ciertas cosas de las entidades mayores, no de los enfumbes. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, tienen su otán, su echú, su eleguá, sus jimaguas, sus guerreros en su cuarto, donde ustedes tienen sus santos, ustedes van a sacrificar un chivo, ese chivo es para el eleguá, para echú, para los sotanes, para los guerreros, para los jimaguas, pero nada tiene que ver esa menga que ustedes le dan a los santos con la menga que se le dan a los muertos. Cada cosa, muchachos, es muy importante que la mantengan por separado. Lo que pasa es que a veces, por salir barato, de repente yo tengo ahijados que dicen, no, yo tengo un chivo, el chivo, por ejemplo, lo compré y yo por salir barato voy a repartirle menga a todo el mundo. Nunca hagan eso, porque se están poniendo las entidades en contra. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que al ustedes darle menga a todo el mundo, como ustedes están ofreciendo menga a las entidades mayores y a los enfumbes, como hay celo entre ellos, porque son cuadros espirituales completamente diferentes, los enfumbes se enojan contra el amo, contra el palero, contra el pino nuevo o contra el tata. ¿Por qué? Porque los enfumbes están viendo, bueno, pero ¿cuál es la rochela? Si estamos recibiendo menga, ¿por qué nuestro amo tiene que darle menga a las entidades oscuras? Y de igual manera, que es lo peor, las entidades oscuras se molestan contra el que pactó, porque van a decir, bueno, pero si las entidades mayores, que somos nosotras, que estamos por encima
de esos enfumbes que están por debajo de nosotros, ¿por qué nos tienen que dar men a nosotros y a ellos también? Entonces, algo peor que no puede pasarle a ningún ahijado es que las entidades oscuras, para eso que son pactados, se viren y volteen contra ustedes. Entonces, para evitar ustedes problemas de que hayan cuadros espirituales que se estén yendo en contra de ustedes por ustedes estarles repartiendo menga a todo el mundo, es muy importante, muchachos, y este es un consejo que les doy a todos mis ahijados: la menga no se revuelve, la menga es exclusiva. Si ustedes tienen un cliente, por ejemplo, como para mi cliente de México, que me dice: mire, padrino, yo voy a darle sus derechos, se los voy a enviar hoy para que usted compre un chivo, porque quiero que usted me haga un trabajo con el demonio, con las entidades mayores, con las entidades oscuras. Ustedes toman su baúl del diablo, como ustedes lo verán en el video que presentaré a continuación, colocan el baúl, lo presentan sobre su pentagrama, y la menga que se otorgue es para el baúl del diablo, no para los enfumbes. Ahora bien, si ustedes tienen un cliente, por ejemplo, como en mi caso me ha pasado cientos y miles de veces: mire, padrino, yo quiero que usted compre un chivo porque quiero agradecer a los enfumbes y quiero agradecer a las entidades mayores por todas las peticiones otorgadas, por todas las cosas que se me han dado, o para reforzar a nivel general todo lo que usted ha hecho por mí. Perfectamente, el cliente manda, y como yo siempre digo, los clientes tienen la última palabra y tienen la razón. Nosotros somos la servidumbre de nuestros clientes. Nosotros tenemos que rendirle pleitesía a nuestros clientes, que son quienes nos pagan y deciden para qué es esta menga, de las cuales yo consigo con el dinero, con los derechos que ese cliente me pagó. Entonces, si el cliente, por ejemplo, dice: mire, padrino, yo quiero que usted compre un chivo, pero quiero agradecer a los enfumbes y a las entidades mayores por todo lo que he recibido. Perfecto. Entonces, en su munazo van con licencia, abren el baúl y reparten la menga, porque esa es la petición del cliente, que esa menga sea en agradecimiento o para reforzar o en retribución para las entidades oscuras que le han dado tantas cosas a ese cliente, o para los enfumbes, o para ambos. Pero si el cliente lo pide, mucho ojo con eso. Si ustedes, por ejemplo, son ahijados, como me escribió mi ahijado antes de traerme el chivo, dice: padrino, mire, yo voy a comprar un chivo y le voy a dar menga a todo el mundo de regalo. No. Si ustedes son ahijados míos y ustedes compran un chivo, le dedican esa menga a los enfumbes, al enfumbe que yo les entregué, o le dedican esa menga a las entidades mayores con las que ustedes pactaron, en caso de que hayan pactado, o en el peor de los casos, si tienen santo de cabecera y son santeros, le dedican esa menga a los santos y no tienen absolutamente nada que meter menga en el munanzo, ni con los enfumbes, ni con los luceros, ni con las entidades mayores. No mezclen menga. La menga únicamente se puede mezclar porque el cliente así lo pida y porque en vez de peticiones esté dando en agradecimiento, sea menga humana para las entidades mayores, o puede ser menga humana para los enfumbes, o menga de animal, como este ejemplar que ustedes ven aquí, que en el caso de mi cliente de México me dice: mire, padrino, yo quiero que usted me haga un trabajo específicamente con las entidades oscuras para acabar con esto y con aquello, para que ponga esta gente así y asado. Perfecto. Se le hace el trabajo exclusivamente con las entidades mayores, como ustedes verán en el video que presentaré a continuación. Ahora bien, si el cliente dice: padrino, yo quiero que usted con los derechos que le estoy mandando compre un chivo, o compre un gato, o compre un perro, o un ovejo, o un becerro, para que le agradezca a los enfumbes, reactive todo lo que hemos hecho, refuerce todo, para que los enfumbes caminen con más fuerza, pero a los enfumbes este chivo se le otorga únicamente a los enfumbes. En este caso, mis amores, este ejemplar es para la cliente de México que me pidió encarecidamente unas peticiones muy especiales para irme en contra de una bruja, de una mala mujer que quiere separar a mi cliente de su hombre. Entonces ella quiere que el hombre tenga exclusivamente ojos para ella y que esa bruja se vaya, como dicen vulgarmente los venezolanos, a joder de donde el diablo la trajo. Entonces esta menga la voy a dedicar a continuación únicamente para mis entidades mayores y mis entidades oscuras. Como ustedes pueden ver, cuando yo le echo la menga al baúl del diablo, una vez que presento las fotos en el baúl y a mis enfumbes. Entonces ustedes pueden presentar las fotos como agradecimiento, porque están laborando en tierra de Campofinda, están laborando en el Munanzo, donde habitan los empungos, donde habitan los enfumbes, pero a la hora del otorgamiento se sacrifica
el animal según las órdenes y los dictámenes de vuestros clientes. Entonces, mucho ojo, si ustedes como ahijados quieren sacrificar voluntariamente, porque ustedes quieren sacrificar y hacer un otorgamiento, no para un cliente, sino ustedes como ahijados, como religiosos, si son paleros, a sus enfumbes, si están pactados, a las entidades mayores, si tienen santo de cabecera, a sus santos, en un cuarto muy aparte, a donde ustedes trabajan y laboren con muertos. Y nunca, porque es muy peligroso, muchachos, que ustedes mezclen menga cuando se le otorga menga a Orula, a los santos, o cuando se le otorga menga a los enfumbes ante Samien Pungo. La menga es separada, porque las entidades son celosas. Ahora bien, como han habido casos que yo compro, por ejemplo, con mis derechos que me manda mi cliente, mando por 2 o 3 chivos, perfecto. Ahí sí vamos a darle menga a todo mundo. Un chivo para el Eguá, para mis guerreros, para mis sotanes, en nombre de mi clienta, que pidió que el Eguá le abriera los caminos. Otro chivo para el cuadro de entidades oscuras o entidades mayores, por agradecimiento, por todo lo que mi cliente ha recibido de esas entidades mayores. Hay para los enfumbes un tercer chivo, para los enfumbes, por todas las bendiciones que mi cliente ha recibido de mano de mis enfumbes. Pero no se les olvide, si ustedes quieren como ahijados míos darle menga a sus santos, a el Eguá, matarle un gallo al Eguá, matarle un chivo a los guerreros, a los jimaguas, a los sotanes, perfecto, compren un chivo para ellos exclusivamente. Si ustedes quieren como ahijados míos darle menga a las entidades oscuras para aquellos ahijados que hayan pactado, perfecto, abren su baúl, hablan con las entidades mayores, prenden la vela negra y le echan la menga al baúl. Que nosotros queremos otorgarle a nuestros enfumbes por agradecer, más no para pedir, digamos que por agradecer bendiciones que nos han sido otorgadas. Perfecto, compran un chivito para los enfumbes, pero no se les olvide, muchachos, la menga no se mezcla, la sangre es virtualmente energía que esas entidades reciben en retribución, en agradecimiento, o para reforzar, o para amansar, o para dominar, o para doblegar, pero cada cosa en su lugar. Si ustedes quieren atender sus santos y tienen pacto hecho, y tienen santos, y tienen enfumbe, bueno, en el cuarto de los santos matan su chivo, y en el munanzo a los enfumbes matan el chivo para ellos, y el otro chivo para las entidades oscuras. ¿Por qué? Porque un solo ejemplar no puede ser virtualmente otorgado para todos los cuadros espirituales, porque cada entidad, cada cuadro espiritual es celosa de la menga que recibe. Y como esos seres espirituales están ansiosos, están sedientos, están gozosos de recibir esa sangre, que en cuyo caso rememora la vida de cuando esos enfumbes habitaron la tierra. Y con las entidades oscuras es mucho más delicado, porque ellos son ángeles y arcángeles. Entonces las entidades oscuras, bajo ningún concepto, van a permitir que si un cliente quiere que la menga sea otorgada para ellos, vengamos nosotros como paleros o como tatas a repartirle menga a los enfumbes. ¿Por qué? Porque los enfumbes están muy por debajo de esas entidades celestiales, angelicales, arcángeles, que son nada más y nada menos que nuestro cuadro de entidades oscuras. Entonces, nunca, bajo ningún concepto, una entidad oscura va a querer de buena manera o voluntariamente compartir menga con seres inferiores, como lo son nuestros enfumbes. Ahora bien, si la menga es para nuestros enfumbes, tampoco la compartan con las entidades mayores, porque las entidades mayores no, digamos que no admiten sobras. Las entidades mayores no quieren limosnas. Las entidades mayores no quieren como que esa menga que sobró después de que el tata la repartió a su enfumbe. Entonces se ofenden y nos pondríamos a esas entidades oscuras en contra nuestra o en contra de nuestros clientes. La única forma, mis queridos amigos, de que la menga sea compartida es porque sea una orden exclusiva del cliente que me diga: padrino, le voy a enviar estos $500, usted compra el chivo y me le da a las entidades mayores y a sus enfumbes en agradecimiento por todas las cosas que yo he recibido en conjunto de todas esas entidades, venga para ellos. Ustedes compran el chivo y las reparten,
porque sean ordenanzas del cliente. Pero ustedes como religiosos, muchachos, por salir barato, no compran un chivo y se lo reparten a todo el mundo, porque estarían poniéndose las entidades en contra de ustedes. Ustedes estarían laborando con los enfumbes, digamos que molestos contra ustedes, estarían laborando con las entidades oscuras y a través del baúl del diablo, con esas entidades mayores puestas en contra de ustedes, porque ustedes como ahijados, por salir barato, compran un chivo, o compran un perro, o un ovejo, o un gato, y se lo dan a todo el mundo. Entonces cada cosa en su lugar. No mezclen nunca los santos, nunca mezclen los orichas ni las entidades de Orula con las entidades que maneja y gobierna en San Bien Pungo. Por eso es que cada munanzo debe estar ajeno y aparte del cuarto de los santos. Las únicas entidades que pueden morar en una sola habitación son los enfumbes y las entidades mayores. Y eso es cuando el palero ha pactado con entidades oscuras. Entonces uno como palero y como sacerdote oscuro puede tener la virtud de manejar esas entidades en el munanzo, pero nunca en el cuarto donde moran los santos, porque son entidades celosas. Entonces, si ustedes quieren dar menga y el cliente, bajo petición estricta del cliente, el cliente manda, padrino, le voy a dar para que compre un chivo, para que se lo dé en agradecimiento, en retribución o en reforzamiento, por todo lo que han hecho mis enfumbes conmigo y mis entidades mayores a través de usted, perfecto. Se puede compartir la menga para las entidades mayores y para los enfumbes, única y exclusivamente cuando sea ordenanza de sus clientes. Y para los santos, mucho más delicado todavía. No mezclen menga en el munanzo cuando esa menga también se la van a dar a los santos. La menga de los santos es exclusivamente para nuestros orichas, es exclusivamente para que se refresque el otán, el echú, el eleguá, los jimagua, los guerreros, pero nada, absolutamente tiene que ver nada, la menga en tierra de Orula con la menga que tiene que ver en tierra de San Bien Pungo. No se les olvide, muchachos, que aparte de que ustedes son paleros, muchos de mis ahijados tienen santo coronado, y para mis ahijados que son paleros y tienen santo coronado, no se les olvide, es de suma importancia. Santos en un lado, con Orumila en San Bien Pungo, con los empungos y los enfumbes en otro lado, muy aparte. Y las entidades oscuras para esos ahijados que son pactados con entidades mayores, esas entidades mayores, por estar por encima, en planos espirituales mucho más altos que nuestros enfumbes, deben ser atendidos única y exclusivamente que la menga sea para ellos en su totalidad, a menos que el cliente pida que esa menga sea repartida por bendiciones que ya ese cliente ha otorgado, ha recibido, o en agradecimiento, o para reforzar, digamos que todas esas cosas que esos cuadros espirituales han hecho por nuestros clientes cuando las peticiones son recibidas. Pero nunca mezclen menga, muchachos, para Orula y para San Bien Pungo, cada cosa por separado. Nuestro otorgamiento se da bajo las ordenanzas de nuestros clientes. Hay clientes, por ejemplo, que me dicen: mire, padrino, yo quiero agradecerle, por ejemplo, a Eleguá. Usted le dé un gallito a Eleguá, o le compre un chivo a Eleguá y reparta la menga para sus jimaguas, para Eleguá, para los sotanes, por todas las cosas que a través de usted y sus cuadros espirituales yo he recibido. Se compra el chivo únicamente para los santos que están bajo el dominio de Orula y se rigen por las leyes de Orumila. Ahora, que el cliente diga: mire, padrino, yo quiero que compre un chivo del dinero que yo le mande porque he recibido, he cumplido y he sido beneficiada o beneficiado por su cuadro espiritual de enfumbes y entidades mayores. Entonces ustedes se olviden de los santos y esa menga se otorga exclusivamente en el munanzo ante las entidades mayores y ante sus enfumbes. Pero no se les olvide, muchachos, por salir barato, no compren un chivo para darle menga a todo el mundo, porque entonces se estarían ustedes poniendo a las entidades en contra de ustedes mismos, y en vez de ustedes echar para adelante, van a retroceder. Cada cosa en su lugar. Menga para los santos en su cuarto de los santos, menga para los enfumbes en su munanzo. Nada tiene que ver la menga ni la sangre que se ofrece ante los cuadros que manejan San Bien Pungo, nada tiene que ver con los cuadros espirituales y la menga que se otorga a Orula
y a nuestros orichas. Se les quiere mucho, muchachos. Saludos para México. A continuación procederé a la realización de la obra para mandarle a ustedes los videos correspondientes. Saludos para México, para todos mis ahijados en todo el mundo. Y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.